Bueno, pues nos ponemos en presencia de Dios Trinidad, esta tarde de familia, que es una alegría para nosotros estar aquí la Hermandad de Cofradías Trinitarias, con toda la familia trinitaria, laicos, religiosas, religiosos, y vamos a rezar un Padre Nuestro, pues para que este momento de formación sea para mayor gloria de Dios Trinidad y a los cautivos libertad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, pues le doy a compartir pantalla y comenzamos. Ya está Juan Carlos, Sergio. Bien, bien. Bueno. Ya estoy. ¿Se ve ahora la pantalla? Sí. ¿La veis, no? Vale. Bueno, pues... Y yo como os quito de aquí para ver yo la pantalla. Ahora. Bueno, pues... el tema, sinodalidad y carisma trinitario. Bueno, ya me conocéis todos, si hay alguien que no me conoce, pues soy el padre Sergio de la comunidad de Algeciras. Esta tarde estoy aquí por ser el delegado de la confraternidad de hermandades y cofradías trinitarias, que es una de, como en la familia trinitaria, que es como ese árbol, pues es una de las ramas, las cofradías trinitarias, que están desde el principio de la orden, pero que desde el 2001 pues tienen también sus estatutos propios. Entonces vamos a ver este tema, sinodalidad y carisma trinitario, también un poco desde el enfoque de las hermandades y cofradías trinitarias. Vamos a recordar esto, ya se ha visto un poco en las formaciones anteriores, pero lo recordamos rápidamente. ¿Qué significa sínodo? Pues viene esta palabra griega, sínodos, que significa caminar juntos, en compañía. Indica el camino que recorren los cristianos como pueblo de Dios. Esto es lo que significa el sínodo de la sinodalidad. Se va a trabajar este tema, la sinodalidad. ¿Qué es el sínodo? Pues el sínodo de los obispos, ahí tenéis una foto donde se ve el Papa Francisco con los obispos de todo el mundo. Es un organismo consultivo creado por Pablo VI en el marco del Vaticano II, en el que todos los obispos participan en el gobierno de la Iglesia y aconsejan el Papa. En el Vaticano II pues, coge esta dimensión universal de la Iglesia, escuchar al mundo entero, a la humanidad entera. Entonces, pues, se reúnen todos los obispos para presentar los asuntos de la Iglesia universal. Luego hay también sínodos por continentes, hay reuniones por continentes, y luego está el sínodo en Roma, pues que escucha y acoge pues, todos los asuntos de la Iglesia universal. La historia de los sínodos, desde el Vaticano II, una vez que acaba el Vaticano II, pues el primer sínodo fue en 1967, hasta el actual, que es de 2021 a 2023. Entonces ahí se tratan los grandes temas de la fe y de la Iglesia. Entonces aquí lo he puesto de la actualidad hacia atrás, porque algunos de estos temas también lo hemos trabajado como Iglesia, con nuestros grupos, en el laicado, en las parroquias, pues se han trabajado, ¿no? El actual, 2021-2023, sinodalidad, bueno, que el Papa lo ha prolongado hasta 2024. Sinodalidad. El anterior fue de los jóvenes, de la familia, nueva evangelización, 2008 palabra de Dios, 2005 Eucaristía, 2001 sobre los obispos, 1990 sobre los sacerdotes, vida consagrada, laicos, penitencia y perdón, en el 80 la familia, catequesis, evangelización,
sacerdocio y justicia y la fe. ¿Veis cómo no son todos los años, sino que hay unos lapsos de tiempo entre uno y otro, a veces más largos, otras veces más breves, según los temas que ha ido proponiendo el Papa para compartir y reflexionar como Iglesia universal. ¿Cuál es el objetivo del sínodo? De este sínodo. ¿Cuál es el objetivo de este sínodo? Pues escuchar como pueblo de Dios lo que el Espíritu Santo dice a la Iglesia, facilitar la participación de todos los cristianos, ¿eh? Y analizar cómo participamos como Iglesia. A la hora de tomar decisiones se escucha a todos, las toman solamente algunos, se tienen en cuenta las diversas sensibilidades, la riqueza de los diversos grupos. Entonces, el Papa tiene esa inquietud, ¿eh? Para garantizar que todos los creyentes puedan participar. Eso es lo que quiere el Papa Francisco, escuchar a todos, a los últimos, a los excluidos, a los que son diferentes, a los alejados. El Papa quiere escuchar a todos. Y fijaros, aquí he buscado una foto que me pareció un poquito trinitaria, que refleja este espíritu del sínodo. Ahí veis a la Trinidad y cómo el Espíritu Santo pues, se manifiesta ahí en la Iglesia. Y estamos en un tiempo también de incertidumbre, de muchos cambios, no se sabe a veces dónde está la verdad totalmente, no se sabe. Entonces es una forma de entre todos caminar juntos y buscar por dónde nos guía el espíritu en este tiempo pues tan convulso y con tantas pruebas y con tanta alejamiento de la fe y con tanta, pues caminar juntos, escuchándonos todos, a ver qué nos pide el espíritu. El deseo del Papa Francisco es que la Iglesia entera participe, que nadie se quede fuera, que participen los papas y los obispos, como se viene haciendo en el Sínodo de los Obispos, pero también contar con la opinión de los sacerdotes, de las parroquias, contar con la opinión de los consagrados, de las distintas familias religiosas, de las distintas congregaciones, con la opinión de los laicos, con la opinión de los alejados, para caminando juntos en comunión y en fraternidad, y evitando la tentación de escuchar a los de siempre. Ya lo que he comentado antes, no le doy más vuelta al tema. El tema del sínodo, por una iglesia sinodal, que nuestra iglesia, igual que en el sínodo se escucha a todo el mundo, pues que la iglesia entera escuche a todo el mundo y lo acoja. Tarea difícil, porque somos un montón, muy diversos, extendidos por todo el mundo. Y aquí en el título es por una iglesia sinodal con estas tres palabritas: comunión, participación y misión. Pues, ¿qué significan estas tres palabras? Comunión. Dios reúne personas, grupos distintos en una misma fe. La fe nos une, Cristo nos une. En el cuerpo de Cristo hay sitio para todos. Tenemos que sentirnos unidos a Cristo. Él es el que nos da también la fuerza en medio de tantas pruebas como está viviendo el mundo, la Iglesia o cada uno en nuestra vida. Entonces esa comunión, hay que estar unidos a Cristo. ¿Vale? La comunión. Segundo tema, la participación. Se quiere que todos participemos, que a todos se nos escuche, llamados a participar todos los que pertenecemos al pueblo de Dios, e incluso más, porque luego si habéis trabajado el sínodo en vuestras parroquias, o yo lo he trabajado, yo que soy capellán de la cárcel, lo he trabajado con los presos en la prisión y lo he trabajado también en la parroquia. Y esa participación incluso se abre a personas no creyentes. Y nosotros hemos tenido alguna experiencia maravillosa, especialmente en la prisión, en la que han participado en las reflexiones del sínodo cristianos, en mi casa. Perdón, que han participado cristianos de otras iglesias, evangélicos por ejemplo, han participado chavales de otras religiones como musulmanes. Incluso hemos tenido el caso de un chico que a través de estas reuniones del sínodo que hemos tenido en la cárcel musulmán, al final pues pidió ser bautizado. Y esto ya se empezó a trabajar el año pasado y se bautizó
en julio fue bautizado este chico, que también conoció a Cristo en un momento muy difícil de su vida. Y entonces, comunión, participación para todos. Ya os digo que incluso hasta los que están fuera de la iglesia, luego el material que se desarrolla, se le invita a decir, ¿y tú también qué piensas sobre esto? Y misión. Es que la misión de la iglesia es evangelizar, anunciar el amor de Dios, que Dios nos quiere, que esta vida tiene un sentido, que este mundo, aunque parece un desastre por donde lo mires, y esta sociedad que parece que hay un montón de cosas que van mal, pero el amor nos salvará de todo, el amor nos ayudará a superarlo todo, el amor, pues eso es nuestra misión, evangelizar y ser testigos del amor de Dios. Seguimos. Ya sabéis que el sínodo tiene distintas fases y recientemente el Papa ha prolongado el sínodo porque iba a terminar en octubre de 2023 y ahora posiblemente termine en octubre de 2024. Lo ha alargado porque se ha recopilado tanta información en la primera fase del sínodo que lo ha alargado para que dé tiempo a escucharlo todo y a tener en cuenta lo que dicen todos. Aquí tenéis la fecha. Comenzó el 9 de octubre de 2021, hace más de un año, el Papa abrió el sínodo. Desde octubre del 2021 a junio de 2022 ha sido la primera fase del sínodo, que imagino que es la que cada uno habrá trabajado en su realidad eclesial. Como decía, aquí yo la he trabajado también con el legado trinitario, la hemos trabajado en la parroquia con el legado trinitario y también en la pastoral penitenciaria, en la cárcel. Se han recogido. Pedro, dime. ¿Alguien quiere preguntar algo? Es que yo no os veo a vosotros, escucho ruido y ahora mismo solo escucho ruido. Estoy localizando quién es el que tiene el micro abierto, lo silencio. ¿Vale, Sergio? Ah, vale. Es que como no os veo, digo, a ver si es que alguien quiere preguntar o algo. No, tiene alguien el micro abierto, ya lo he silenciado. Venga, vale, gracias. Vale, entonces la fase diocesana, que es la que ya todos hemos trabajado, entonces todo esto lo han cogido, por ejemplo, lo que hemos trabajado en la diócesis lo recogió la diócesis de Cádiz y lo presenta la conferencia episcopal, lo tiene que trabajar la conferencia episcopal, lo que trabajamos en la prisión, eso como en la conferencia episcopal hay un departamento de pastoral penitenciaria, las aportaciones de los presos las ha cogido directamente este departamento de pastoral penitenciaria y también las presenta ahora la conferencia episcopal. Ahora estamos en esa fase continental que tiene una fase, en cada conferencia episcopal recogen ahora todas las aportaciones que hubo desde octubre del 21 a junio de 2022, se están elaborando y después habrá una fase continental. Y después de esa fase continental, que termina en marzo del 23, pues ya se pasa a la fase vaticana en Roma, donde se van a tener en cuenta pues todo eso. En 2023, el sínodo de los obispos tradicional, como era siempre, será del 4 al 9 de octubre y en octubre del 2024, todavía no se ha determinado las fechas, pero será cuando concluya. Normalmente después de cada sínodo el Papa emite un documento que da indicaciones pues, sobre la realidad que se trabaja, sobre el tema que se trabaja. La sinodalidad en la Iglesia, ¿no? Entonces, si habéis trabajado el sínodo, pues ya habéis visto que en la Iglesia, la Iglesia es sinodal. Mira, no he puesto la diapositiva, pero me ha venido ahora la idea, porque en este material que se trabajaba decía que desde Dios Trinidad, nuestro Dios no es un Dios único, sino que es un Dios en comunión. Pluralidad en la unidad y unidad en la pluralidad. Es que esa cita aparece también en las constituciones de los trinitarios, al hablar de Dios Trinidad, ¿no? Que somos pluralidad en la unidad y unidad en la pluralidad. Entonces, hasta nuestro Dios Trinidad es comunión, es diálogo entre personas distintas, unidad en la diversidad. Y se escuchan, ¿no? Y se dan uno a otro. Y luego aparecía en la Biblia, eso no lo he puesto aquí en ninguna diapositiva, pero si lo habéis trabajado, pues también aparecía
pues ese diálogo de Dios con el hombre, del pueblo de Dios también entre sí, con otras culturas, entre ellos, como siempre ha existido ese diálogo, cómo Jesús crea una comunidad. Bueno, en el Antiguo Testamento, pues las 12 tribus de Israel, en el Nuevo Testamento, pues los 12 apóstoles, cómo crea una comunidad, la Iglesia, como tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están llenos de referencias a ese caminar juntos. Y bueno, el pueblo, la Biblia, en la historia de la salvación, es un pueblo que camina juntos, Israel, y la historia de la Iglesia, pues es un pueblo que camina juntos. Entonces, pues la sinodalidad está presente. Entonces, vocación sinodal del pueblo de Dios. Todos estamos llamados a vivir esa sinodalidad por nuestro bautismo y por los carismas, por los distintos carismas que hay en la Iglesia. Todos tenemos una identidad para compartir, una riqueza, cada uno tiene algo especial en su vida, igual que cada carisma tiene algo que aportar también a la misión de la Iglesia. Entonces, que nos enriquece y nos hace caminar juntos y ya en la historia de la Iglesia, pues según la necesidad. Había esclavitud en el mundo por las cruzadas, pues Dios suscita a los trinitarios que atiendan a los esclavos. Había falta de educación de los niños porque pues Dios infunde el carisma de los escolapios, de los salesianos, según las necesidades, enfermos que nadie los atendía, pues San Juan de Dios o los Camilos. Entonces Dios ha suscitado carismas también a lo largo de la Iglesia para caminar juntos dando respuesta a las realidades que iban surgiendo, caminando juntos como Iglesia. Y luego aquí os pongo organismos actuales que existen desde la Iglesia diocesana hasta la Iglesia universal, donde también se practica esa sinodalidad, ese compartir cada uno pues la realidad y caminar juntos para dar respuesta a lo que Dios pide. En la Iglesia diocesana, pues está el Sínodo diocesano, la Curia diocesana, Colegio de Consultores, el capítulo de canónigos, y el Vaticano II pues también erigió las siguientes entidades: el Consejo Presbiteral, Consejo Pastoral Diocesano y las asambleas. Muchas de estas, muchas diócesis se ha visto con el sínodo, son muchos organismos, algunas diócesis pues no los tienen activos todos, en algunas funcionan bien, en otros regular, pues cada uno, todos somos iglesia, pues conoceremos la realidad. Luego a nivel de iglesia, región o país, pues están las conferencias episcopales, concilios particulares que puede hacer la diócesis, por ejemplo, y está también la CONFER, la Confederación de Religiosos, donde están también ahí los religiosos y los distintos carismas, también tienen ahí una voz y un hueco en la iglesia de cada país o región. Y en la Iglesia Universal está el Concilio Ecuménico, que el último concilio ecuménico fue el Vaticano II. Estos tienen que pasar siglos para que se produzca un nuevo concilio. Esto es cuando se reúne toda la Iglesia. Está el Sínodo de los Obispos, que es del que estamos hablando, el que va a trabajar este tema. Y al servicio del Papa, del Primado, también está el Colegio de Cardenales y la Curia Romana, históricamente. Son también otros dos organismos colegiales donde se camina juntos, se buscan soluciones. Estos son más bien históricos. La Curia Romana y Colegio de Cardenales. Y también la CONFER, estaría aquí a nivel universal. En Italia, Vidimus Dominus. Pero que, vamos, que aunque varía el nombre, es la confederación de religiosos de los distintos carismas. Entonces, en todas estas realidades se trabaja la sinodalidad. Entonces, ¿los trinitarios somos sinodales o no somos sinodales? A ver. Bueno, me voy a esta diapositiva, luego vuelvo a la otra. ¿Vale? Pues sí somos sinodales. Mirad, aquí he puesto unas cuantas cosas en las que trabajamos juntos. Pero antes, pues decir que la orden trinitaria, para nosotros no es nuevo el tema de la sinodalidad, ya que desde San Juan de Mata la hemos practicado, porque San Juan de Mata escucha y tiene en cuenta a los teólogos, porque era doctor en teología en París. Cuando él decide ordenarse sacerdote y tiene la inspiración de la orden, él era un laico que daba teología en París. Y entonces él escuchaba
las distintas escuelas que había en ese momento, que se estaba hablando de Dios Trinidad, cómo era Dios Trinidad, ya había como distintas imágenes, y San Juan de Mata estudia en la abadía de San Víctor, donde la imagen de Dios Trinidad es un Dios que se preocupa de los necesitados, de los últimos. Entonces, él escuchó las distintas corrientes teológicas en su momento, él escucha también a Dios, porque tiene en cuenta signos de Dios, el segundo punto, porque él escucha que Dios le pide también dar una respuesta. Si Dios dice, más que demostrar a Dios Trinidad, hay que mostrarlo. ¿Y cómo se muestra a Dios Trinidad? Atendiendo a los cautivos. Y él tiene una inquietud y ordenándome sacerdote, y él decide ordenarse sacerdote. Y se ordena sacerdote en 1193, en el siglo XII. Y cuando celebra la primera misa, pues ahí ve el signum ordinis, como a ese Pantocrátor, a ese Cristo que libera a dos cautivos, uno cristiano y otro musulmán. En la época de las cruzadas que se mataron en nombre de Dios, él decía, pero ¿cómo podemos estar haciendo las cruzadas en nombre de Dios? Dios lo que nos manda es a rescatar, a liberar, a preocuparnos de nuestros hermanos que lo están pasando mal. Y entonces, escucha también a Dios. Es muy importante para el sínodo que escuchemos a Dios, que busquemos nuestra conversión personal y escuchemos lo que Dios nos dice a cada uno para compartirlo en estas aportaciones al sínodo. Escucha a los cautivos, a los excluidos sociales. Él ve que el problema social de la época es que casi todas las familias tenían a su primogénito, a un miembro que se había ido a las cruzadas y que no había vuelto, le llegaban noticias de que había caído cautivo, había miedo por esa guerra, estaba influyendo en la sociedad, igual que hoy en día la guerra también está influyendo en la sociedad y en la economía. Pues aquella guerra de las cruzadas era el problema que había y querían dar una respuesta a las víctimas, a los últimos de aquella sociedad, que eran los cautivos. También es contemplativo, porque él en su primera misa ve el signum ordinis, ¿no? A Cristo Redentor liberando a los dos cautivos. Pero dice, ¿qué quiere decirme Dios a través de este signo? Y se va a Cerfroy, Ciervo Frío, que está a 80 kilómetros de París, una comunidad de eremitas donde vive San Félix de Valois, que era el que dirigía esa comunidad de eremitas, y le dicen, mira lo que Dios me ha mostrado, ayúdame a interpretarlo desde la oración, desde la contemplación. Y esta comunidad de eremitas, pues ven que Dios le está hablando a San Juan de Mata, que le está mostrando un carisma nuevo, y se van a convertir en la primera comunidad de la orden trinitaria, de la familia trinitaria. Allí en Ciervo Frío, en Cerfroy, van a hacer la orden trinitaria, también con esta dimensión de discernimiento y de contemplación. Y este proyecto se lo comparte también al obispo de París, que él era sacerdote, a su obispo. Dios nos envía a liberar a los cautivos, cómo darle forma, y redacta las reglas, y lo consensúa con el obispo de París, con el abad de San Víctor, y lo presenta al Papa. Entonces vemos cómo San Juan de Mata es una persona que escucha y que tiene en cuenta la realidad. Y se lo presenta al Papa Inocencio III, que es quien aprueba la orden trinitaria. Al poco tiempo aprobará el mismo Papa, los franciscanos, los dominicos, los mercedarios, pero nosotros, es la primera orden aprobada por el Papa Inocencio III, la primera orden donde se recogen los 3 votos. Fuimos novedosos en la historia de la Iglesia. Y ahí veis que en todo está el espíritu sinodal de escuchar a todos. Funda una orden con sacerdotes, cofrades, laicos y consagradas. Que después del Vaticano II o previo había congregaciones. Mira, es que nosotros en nuestra familia hay laicos también. Pero si es que San Juan de Mata ya puso laicos desde el principio en nuestra orden. ¿Vale? Ahí tenéis a San Juan de Mata. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Sinodalidad en la historia de la orden. Pues caminando juntos desde el origen de la orden, los laicos tienen un protagonismo fuerte, una atención a lo último, a los cautivos, caminando juntos. Y aquí tenéis un grabado donde se ve ese caminar juntos, literalmente, cómo vivíamos y se practicaba la sinodalidad. Porque aquí en este grabado veis que hay religiosos, se ven con el hábito por ahí adelante, con la cruz y la capucha. En estas primeras casas, aquí nace también la vida contemplativa femenina. San Juan de Mata también crea a las monjas trinitarias, que en un principio a lo mejor no eran con las características que tienen hoy,
estaban más también al servicio de la pastoral y de los cautivos, pero se consideran también fundadas las monjas trinitarias por San Juan de Mata, y estarían ahí a esa iglesia hacia la que van. Entonces aquí se veía en el grabado que es una procesión de cautivos, de las que se hacía después de las redenciones. Hay una cruz de guía, se ven los frailes, después se ven los cautivos, que son los que llevan el escapulario trinitario y los grilletes con ellos, a dar gracias después de haber sido redimidos. Entonces se hacían estas procesiones después de las redenciones de cautivos, y ahí pues se caminaba juntos, pues ahí la iglesia, laicos, sacerdotes, los redentores, las monjas trinitarias. Ahí aparece un caballo, el que va en el caballo es también un trinitario, pero he querido hacer un zoom del grabado y para que se vea sobre todo la procesión caminando juntos, ¿vale? Seguimos, siguiente diapositiva. Esto lo conocemos todos, ¿eh? Me alegra por los cofrades que estáis participando, ¿eh? Saludo a toda la familia trinitaria, pero hay algunos cofrades que están participando por primera vez en estos encuentros de familia trinitaria, pues para que conozcan la riqueza de la gran familia a la que pertenecemos. Entonces, dentro de la familia trinitaria está el COPEFAT, que es el Consejo Permanente de la Familia Trinitaria. Aquí está presente la Orden Trinitaria, que sería la rama masculina de los frailes, que está presente en todo el mundo, con distintas provincias, las monjas contemplativas trinitarias, que fueron fundadas desde San Juan de Mata y también existen por todo el mundo. Después, diversas ramas de religiosas de vida activa que tienen el nombre del lugar donde fueron fundadas, pero también están presentes, cada una de estas congregaciones están presentes por todo el mundo. Están las Trinitarias de Valence, que fueron fundadas en Francia, las Trinitarias de Roma, las Trinitarias de Madrid, las Trinitarias de Valencia y las Trinitarias de Mallorca. En el cartel de la formación veis que cada una de las formaciones de un mes la suele dar uno de estos grupos de las Trinitarias. Y está también el laicado trinitario. Está el laicado trinitario, y dentro del laicado trinitario estarían también las cofradías trinitarias. Ese es el esquema de la orden, y este es el organismo donde toda la familia trinitaria tiene voz, nos escuchamos. Se está preparando ahora la asamblea intertrinitaria en abril. Imagino que habrá llegado la información a cada uno a través de la rama de la familia en la que está. Ahí pues será otro momento importante de encontrarnos. Y en octubre también hemos tenido la asamblea de la familia trinitaria, que ha sido otro momento de encontrarnos. Bueno, que es lo que tenéis escrito en la columna de la derecha. La asamblea intertrinitaria, cada 6 años, la próxima ya sabéis que va a ser entre España y Marruecos, siguiendo la ruta de los redentores, de las redenciones, la ruta que siguió el Cristo de Medinaceli cuando fue rescatado, Jesús del rescate, o Jesús cautivo y rescatado. Utilizo esta terminología porque en las cofradías aparecen estos diversos títulos también de Jesús. Cautivo, rescatado del rescate y popularmente conocido como Medinaceli, por un motivo posterior, porque fueron los duques de Medinaceli los que acogen esa imagen en Madrid. Asamblea Intertrinitaria, la Asamblea Nacional de Familia Trinitaria en España, que se hace una vez al año, que fue el fin de semana del 23 de febrero en Madrid. También Solidaridad Internacional Trinitaria, sabéis que es un organismo que en solidaridad con los cristianos perseguidos en el mundo, pues este organismo, ahí también participa toda la familia trinitaria y colaboramos todos. FES, Fundación Educativa de la Santísima Trinidad en España, aquí no participan todas las realidades que hay aquí, todos los grupos que tenéis en la columna de la izquierda, pero casi todos, creo que menos de las congregaciones, casi todas participan en FES. Y luego, bueno, deciros que de la rama congregaciones femeninas que hay en España no tienen presencia las Trinitarias de Roma. Ellas no están en España. El resto sí están en España y participan en la Asamblea Intertrinitaria, en la Asamblea Nacional, ¿vale? Luego FES, y luego hay colaboraciones de familia en Prolibertas, en la Pastoral Penitenciaria. Uy, me estoy enrollando mucho, Venga, voy un poquito más rápido. Y luego las cofradías trinitarias. Entonces, bueno, hemos visto la sinodalidad, cómo se vive en
en la familia trinitaria. Hemos visto en la iglesia, después hemos visto en la familia trinitaria. Ahora vamos a profundizar un poquito más y vamos a hablar de las cofradías. También para que este momento sea un poco compartir quiénes somos y qué es lo que se hace. Pues las cofradías son fundadas por el propio San Juan de Mata al servicio de la misión redentora y del culto de las devociones de la orden trinitaria. Son transmisores populares de la fe y del carisma trinitario. Aquí tenéis también otra procesión de cautivos. Veis a los cautivos en las cofradías trinitarias y la sinodalidad. Fijaros desde el principio. El 3 de febrero de 1198 el Papa Inocencio III da permiso para recibir donados y cofrades. En la regla de San Juan de Mata indica la presencia de seglares a los que el ministro de la casa debe dirigir una instrucción todos los domingos. En 1208, el obispo Gonzalo de Segovia exhorta al pueblo y al clero a inscribirse en la cofradía trinitaria, a la que califica de gloriosa. Y los papas confirman nuevas casas y cofradías en documentos que hay eclesiales. En 1200 Inocencio III, en 1219 Honorio III y en 1248 Inocencio IV. Y también conceden indulgencia. Fijaros, 1248 es cuando se reconquista Sevilla. Y cuando se funda allí en Sevilla, porque los trinitarios, conforme se iba avanzando la frontera, ya estaban en la frontera para rescatar a los cautivos. Entonces, fijaros, desde esa fecha hay documentos que hablan de las cofradías trinitarias. Aquí a la derecha os he puesto una imagen de la cofradía de la Trinidad de Sevilla, porque estamos hablando de ella, que mira, fijaros, esta cofradía procesiona a la Santísima Trinidad misma. La veis ahí el paso. Y en la foto de la izquierda, que se ve un azulejo y una columna, esto es Ceuta, donde los trinitarios hemos estado presentes varios siglos y donde hace poco han erigido este monumento trinitario para que veáis que la labor nuestra a veces nos trasciende. Aunque hemos dejado de estar en Ceuta, el pueblo lo recuerda y las cofradías han mantenido viva esta devoción y este carisma. Y en Ceuta hay dos cofradías, una del Medinaceli, que lo veis al fondo en el mosaico, y a los pies está San Juan de Mata y San Juan Bautista de la Concepción, la cruz trinitaria, la Santísima Trinidad arriba, eso en el mosaico. Y en la columna de adelante está la Virgen del Buen Remedio, que es la patrona de la orden trinitaria, de la rama masculina, de los trinitarios. Que otra cofradía que desde que los trinitarios fundaron allí, que fueron los trinitarios portugueses los que fundaron allí Calzado, en Ceuta, se quedó esta devoción de la Virgen del Remedio y permanece hasta hoy. Y ellos han mantenido los signos, el carisma, y aunque no ha habido presencia de religiosos ni de frailes trinitarios, pues los cofrades han mantenido viva esta devoción en la historia. He puesto aquí también la Trinidad de Sevilla, porque en Sevilla pasó algo parecido, que después de la desamortización echaron a los frailes y los laicos que mantuvieron la capilla de la Santísima Trinidad de Sevilla tenían escrituras y no los expulsaron de allí porque tenían escrituras de que los trinitarios le habían cedido esa capilla y hemos vuelto, se volvió, no me acuerdo si en los años 80 o así a Sevilla, en 1980 o 90 se volvió a Sevilla y en todo ese periodo hubo cofradías que mantuvieron viva la identidad y el carisma trinitario. Identidad propia de las cofradías. Tienen la identidad, bueno, la de la orden, compartimos la misma historia, una historia propia tienen nuestras cofradías, que es la de la orden, con signos propios, el escapulario, la cruz trinitaria, los estandartes de la Santísima Trinidad, el trisagio, con una misión propia, el apoyo a la redención de los cautivos, y el ejemplo, la procesión de cautivos rescatados. Aquí tenéis otro ejemplo de iglesia caminando juntos. Aquí se ven también, veis ahí cómo los frailes, los cautivos, todos caminando, dando las gracias. Bueno, y ya sabéis que es que para los cofrades ya la procesión de las procesiones fue cuando, bueno, las devociones de las cofradías trinitarias. Ahora voy a hablar de la procesión de las procesiones. Las devociones de las cofradías trinitarias en la Santísima Trinidad, el Cristo Redentor, la Virgen del Buen Remedio y otras advocaciones marianas, de la Trinidad, del Dulce Nombre de María, y luego tenemos la riqueza, que este fue el tema que se habló el año pasado, que hay muchas vocaciones marianas.
también de las distintas ramas de la familia trinitaria, está la Virgen del Buen Consejo, hay otras advocaciones marianas, los santos trinitarios del lugar, y en 1681 nace la vocación más universal y que mejor recoge el carisma trinitario, que es Jesús cautivo rescatado del Medinaceli. Porque sabéis que el Medinaceli, en una de las redenciones, rescataron las imágenes y las procesionaron, pues detrás de esta procesión, pues esa procesión iba a rematar con el Medinaceli. Entonces, que esa es la procesión perfecta para los cofrades, para manifestar públicamente al mundo entero cuál es nuestro carisma, que Cristo está preso en los presos y que Él nos envía a liberar a todos los presos que hay en el mundo, a todos los cautivos. El carisma más allá de lo imaginado. De esto ya os decía algo antes, porque la devoción, el carisma y los signos llegaron más allá de lo imaginado. Las cofradías encarnadas en el pueblo y en la cultura concreta han mantenido el carisma, los signos y la historia, fuertes ante las crisis. A veces se ha perdido el carisma por los frailes, pero se ha mantenido por las cofradías. Aguantaron la desamortización, guerras y persecuciones, y también en la crisis de la posmodernidad está demostrado que los grupos eclesiales que más fuertes están resistiendo a la crisis actual, incluso creciendo, son las cofradías. También es verdad que nosotros los trinitarios, las familias trinitarias que los acompañamos a ellos, también a veces han corrido el riesgo de perder la identidad. Hay cofradías que usaban los signos trinitarios sin saber qué significado tan profundo tenía. Y está el reto de sentirse parte de una gran historia, de una espiritualidad y de un carisma eclesial, pues con gran historia. La confraternidad como tal nació en el año 2000 en el convento de la Virgen de la Cabeza. El padre Isidro, que en paz descanse, fue el gran impulsor. Ahí participaron también Pedro Huerta, Pedro Huerta en los segundos estatutos. En los primeros estatutos, un fraile que estuvo muy metido cuando se hicieron los estatutos, Pedro Aliaga, el actual provincial, que también nos ha acompañado en el último encuentro de la confraternidad. Entonces, Pedro Aliaga fue artífice también de estos primeros estatutos en el año 2000. Entonces, los laicos comienzan a dar forma a una confraternidad que aglutina a todas las cofradías. En 2001-2003 hay un intenso trabajo, en 2004 se aprueban los primeros estatutos en Úbeda y en 2015 unos nuevos estatutos. Ahí tenéis la foto de los estatutos y la Virgen de la Cabeza, que es donde nace la confraternidad. Uy, Dios mío, que me estoy... Bueno, la hermana, no voy a dejar... Juan Carlos, que no te voy a dejar hablar. Hermandad y cofradías vinculadas... No te preocupes, tú sigue. Vinculada a comunidades trinitarias, contemplativas y de vida activa. O sea, puede que alguno de vosotros tengáis alguna cofradía trinitaria en vuestra parroquia, o pues que invitarlos a que formen parte de la confraternidad, si no lo son. Históricamente, estos grupos han apoyado a la misión de la familia trinitaria en la pastoral parroquial, en la pastoral penitenciaria, en la Fundación Prolibertas en sí. Hay una vinculación histórica, espiritual y a veces devocional. Entonces, eso, si tenéis una cofradía en vuestra feligresía, pues que tengáis en cuenta esto, Y está el reto de dar sentido a los signos y devociones. Entonces, que las cofradías están desde el origen y luego, eso, su misión más grande es que son transmisores populares de la fe y del carisma trinitario. Esto lo decía San Simón de Rojas, que él promovió mucho la creación de cofradías trinitarias y de esclavitudes y de fraternidades de laicos, que decía, es que son las escuelas populares para transmitir la fe, porque a veces los curas no llegamos, a veces pues los religiosos no llegamos, las religiosas no llegamos, pues dice, pues estos son grupos de laicos que llegan más allá, son escuelas populares para transmitir el carisma. La confraternidad hoy pues está compuesta por 18 hermandades y cofradías de toda España. Y hay en contacto muchas otras hermandades y cofradías que no se meten, unas están en proceso de entrar, otras están participando en algún encuentro, hay incluso, yo qué sé, de Valencia, la mayoría son de Andalucía, Castilla-La Mancha, pero hay también de Madrid, de Valencia, que os animamos a que participéis. Hay 2 encuentros anuales, un encuentro de hermandades, hay 3 encuentros. Aquí está desactualizado esto, luego lo pongo un poquito. Hay un encuentro de hermandades en noviembre, un encuentro de formación
que se hacía tradicionalmente en febrero y el año pasado se hizo en mayo, y un nuevo encuentro de jóvenes. Lo tengo en otro PowerPoint un poquito más para adelante. También apoyan a SID y a ProLibertas. Preparación del encuentro de jóvenes cofrades de la PJV Trinitario y acompañamiento a la Hermandad y Cofradías, culto y formación. ¿Vale? Actualmente se sigue haciendo una pastoral en familia con la familia trinitaria, relación de hermandad y cofradía con las comunidades de religiosos, en la pastoral juvenil, en la preparación del encuentro cofrade juvenil anual, en la participación en la comisión de formación de familia trinitaria. También no lo he puesto aquí, pero estamos participando en la preparación de la asamblea intertrinitaria que va a ser en abril. Ahí también están las cofradías y compromiso con SID y ProLibertas. Grupos de voluntariados en prisiones. Hay hermandades que van como voluntarios a las prisiones. Hay voluntarios también en ProLibertas que son cofrades. Hay el caso de una casa en Sevilla de acogida de ProLibertas, que el alquiler de la casa lo paga la propia hermandad. Y hay apoyo también en otros lugares donde hay cofradías trinitarias, apoyo también a la fundación de Alucemas. Ahí tenéis fotos, ahí tenéis fotos. También el año que se pusieron en todos los pasos trinitarios una cinta roja por los cristianos perseguidos. Ahí se ven distintos acuerdos y cooperaciones en la prisión, en ProLibertas. Y en síntesis, pues hoy las cofradías, grupo vivo en medio de tiempos de crisis con gran potencial de adultos y de jóvenes. Ahí tenéis fotos de los encuentros y retos. Concienciar más a la hermandad y cofradías de su patrimonio trinitario, aumentar el número de hermandades y cofradías en la confraternidad, editar material cultural y de formación para la cofradía, aportar a la Iglesia y al mundo nuestro carisma, y también atención a los santuarios, que tenemos dos grandes santuarios, el de la Bien Aparecida y la Virgen de la Cabeza. Y eso, que es un grupo vivo de la familia trinitaria para seguir anunciando de forma popular el carisma trinitario a miles de personas. Sinodalidad en la hermandad y cofradías trinitarias. Esta es la conclusión, perdonad que me he alargado mucho. Pues caminando con la orden a través de la confraternidad, solicitud del... Voy a dejar esta diapositiva y Juan Carlos, ¿explicas tú esto? Ya está, porque yo creo que ya más o menos lo he ¿El qué? dicho. Porque lo has explicado todo. Ha Vale, estado estupendo. ahí veis las fotitos. Estas fotitos, mira, la de arriba a la izquierda es el encuentro de jóvenes que hubo el año pasado en febrero. No me acuerdo si fuimos 200 jóvenes o cuántos. Ahí estamos. Y Ahí estamos en la Macarena. con la Macarena, estamos allí que fue en Ahí en la Sevilla. Basílica. Y las otras 3 fotos son del encuentro que hemos tenido ahora el primer fin de semana de noviembre en Huelva, en el que participaron, había 130 inscritos, pero en algún momento participaron hasta 150 personas. Tenéis la foto de grupo, allí también en la Casa Colón, que allí en Huelva, en la charla, y el nuevo equipo, el presidente y el consejo de la confraternidad, el nuevo presidente y consejo de la confraternidad. Ahí está el provincial, el padre Pedro, el padre Paco, que está aquí conmigo, también está ahí, y estoy yo también como delegado de las cofradías. El que está entre Pedro y yo, ese es el nuevo presidente, que es Eduardo Coto. Venga, y le doy la palabra a Juan Carlos, que hasta hace 4 días, hasta este encuentro, ha sido el presidente de la confraternidad. Hemos trabajado juntos mucho tiempo y él vive mucho la sinodalidad. Te doy la palabra. Muchas gracias, Sergio. Evidentemente, aquí, esta era la última cuestión que iba a desarrollar como presidente. Esto ya venía un poquito de atrás, así que bueno, que quedamos en que el día de hoy estuviera con vosotros. Y claro, pues esto ha sido hace un par de fines de semana. Hasta ese momento, pues he sido presidente. Y bueno, mi historia en que era un poco lo que quería Sergio que reflejara en la tarde de hoy, pues mi experiencia y la experiencia de mi hermandad desde el punto de vista viviendo el carisma trinitario y por supuesto como parte de una comunidad parroquial como es la nuestra. Mi hermandad es eminentemente parroquial, llevamos casi 40 años ya establecidos en una parroquia de Dos Hermanas, de la provincia de Sevilla, en la parroquia del Rocío. ¿Alguien ha hablado? Rocío, ¿cuántos años?
42, llegó en el 80. Efectivamente. Entonces, es una hermandad que venía con una parte muy importante de otro momento histórico en otra parroquia, pero donde se hace la hermandad, básicamente, en lo que hoy la conocemos, es en esta parroquia, ¿no? Entonces, pues una vez que estamos aquí, la hermandad empieza a crecer poco a poco, siempre a la sombra de la parroquia y nutriéndose pues de esta vida parroquial que ha sido muy intensa, porque desde los principios, principalmente con un director espiritual que tuvimos, que fue Salvador Andrade, Holgado, pues con él pues estuvimos, había mucha vida de juventud, había muchos grupos, ha habido un movimiento siempre muy importante dentro de la parroquia a lo largo de los últimos 40 años, como ha sido el movimiento de los focolares. Después ha habido distintos movimientos, unos han ido, otros han venido, pero principalmente el movimiento de los focolares es un movimiento que ha marcado mucho la vida de la parroquia y, por supuesto, también a la propia hermandad, porque se ha ido también nutriendo de ese carisma tan importante, ¿no? Entonces, bueno, pues la vida de la parroquia y la hermandad es como la propia hermandad. Nosotros colaboramos con la Caritas parroquial, colaboramos con el director espiritual en cualquiera de las cuestiones, que todas las actividades que se organizan. Ahora estamos un poquito liados porque estamos inmersos en una gran obra. El templo se declaró en ruina hace ya varios meses y hubo que acometer una obra muy importante. Entonces, ahora mismo la parroquia está dividida en varias partes. Entonces, hay una parte que se ha quedado en los salones parroquiales que existen en la parte de atrás del templo, y otra parte de la parroquia se ha convertido el oratorio que hemos creado con las imágenes de nuestro Padre Jesús cautivo y de María Santísima de la Esperanza, que son nuestros titulares y que estamos en nuestra casa hermandad. Entonces, bueno, esto se viene así desarrollando a lo largo de todo este tiempo, y cuando yo entro como hermano mayor en la hermandad en el año 2012, pues había algo que siempre estuvo muy cerca de nosotros, que era el símbolo que tenía la imagen del Señor, un escapulario, una cruz roja y azul, que para nada nos podíamos llegar a imaginar que tenía la carga histórica y la carga carismática que tenía. Nosotros pensábamos, y muchos hermanos durante muchísimo tiempo le decían que era la cruz de Malta. Imaginaos lo equivocado que estaban. Entonces, cuando yo entro en hermano mayor, pues aquello pues a mí siempre me inquietó, ¿no? Realmente esto, ¿qué significaba? ¿Por qué la imagen del Señor nuestro, de nuestro titular, tenía esa cruz? ¿A dónde nos podía llevar investigar un poco? Y por ahí empezamos a tirar del hilo, y las cosas que son, dice que los caminos del Señor son inescrutables, ¿no? Pues efectivamente, Señor a veces además es muy descarado, y con mucho descaro pues nos llevó a las mismas plantas de los hermanos de la Orden Trinitaria y de Manolo Toledo, por aquella época, que era presidente de la confraternidad y que nos guió maravillosamente hasta en el año 2014, en pleno 75 aniversario de la hermandad. El Señor estuvo haciendo su movimiento y quiso que en el 75 aniversario la hermandad ingresara como parte integrante de la confraternidad de Hermandades Trinitarias y como parte de la orden. Tenemos carta de hermandad de la Orden de la Santísima Trinidad que nos fue entregada en un pontifical, en el pontifical del 75 aniversario, por el padre Alamino. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Ya después, pues, decidieron que fuera presidente. He sido presidente de la confraternidad durante los últimos 5 años. Ahora es Eduardo Coto, que está recién estrenando el cargo, y con un consejo pues con gente bastante activa y con muchísimas ganas de hacer cosas importantes, con una línea que se ha marcado y que venía marcada. Esto porque además aquí hay poco que inventar, y esto se inventó todo, lo inventó todo San Juan de Mata. Nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir la línea, seguir la senda. Y ahí estamos, ¿no? Colaboramos con ProLibertad, colaboramos con el CID, también con la Casa de Alucema,
En fin, cada hermandad, según su lugar, donde se encuentra. Prácticamente ahora mismo casi todas las hermandades son de Madrid hacia el sur. Porque, bueno, hasta la unificación de las dos provincias, pues, claro, en el norte pues había menos movimiento de hermandad en este sentido, pero hay ahí ya movimiento de otras, de corporaciones que están queriendo entrar, incluso también del sur, ¿no? Y bueno, pues por ahí nos movemos, esas son nuestras inquietudes y bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que os pueda responder, pues soy todo oído. Mirar, no lo ha contado, pero ellos solicitaron una reliquia de San Juan de Mata. Porque Vale, quieren vale. decir, Sí, ¿quién hay detrás la tenemos de esta cruz? puesta en el oratorio. San Juan de Mata. Si quieres contar, para ellos fue hasta que lo consiguieron, contactaron con la orden, cómo lo celebraron, cómo lo prepararon, cómo se han formado. Si quieres contar algo de eso. Sí, bueno, eso es de esas cosas que, bueno, pues que de alguna forma nosotros queríamos hacer valer en nuestra condición de hermandad trinitaria, ¿no? Y queríamos también poner en valor que era importante que ese sentimiento y que ese carisma tenía que calar lo más profundamente posible en la corporación. ¿Y cómo lo hacíamos? Pues vamos a intentar que, pues primero participar en todos los actos a los que éramos invitados por la orden, evidentemente pues involucrados total y absolutamente con ProLibertas, hemos estado ayudando muchísimo en la casa de la que ha hablado Sergio, que está en la calle Antonio Susillo, en Sevilla, y una casa que había en su momento en un pueblo de Sevilla, que era la casa que había en Los Molares, que estuvimos pues arreglándola, estuvimos limpiando, estuvimos preparando aquello porque se utilizaba de vez en cuando los fines de semana para las mujeres que estaban en tercer grado, ¿no, Sergio? De esto entiendes tú más, estaban en tercer grado y tenían niños pequeños. Sí. Entonces nosotros esa casa ahí apoyamos mucho y trabajamos mucho. Y bueno, pues necesidades que han surgido en estas casas. Por ejemplo, hubo en una ocasión una subida de tensión muy grande en Sevilla y se fundieron todos los electrodomésticos y echamos una mano y pudimos adquirir pues frigoríficos, congeladores, secadores de pelo. Son cosas muy básicas, pero es una forma de estar pendiente. Entonces entendíamos que todo esto estaba muy bien, pero que nosotros teníamos que tener un plus, ¿no? Y bueno, pues yo personalmente pues me puse en contacto con el padre Pedro Aliaga y le dije que cómo podíamos solicitar nosotros la posibilidad de tener, pues, para el culto, evidentemente interno dentro de porque nosotros en la parroquia estamos en la capilla sacramental, para que pudiéramos darle culto también a una reliquia de San Juan de Mata, ¿no? Y entonces, pues bueno, me puse un poquito pesado y con estas cosas hay que ponerse pesado, porque si no te pones pesado, pues no te echas cuenta. Entonces, como me puse pesado, al final lo conseguí. La benevolencia y la bondad del padre de Pedro Aliaga, pues pudimos conseguir una pequeña reliquia que nos envió desde Roma en una pequeña... era como una especie de cajita pequeñita y venía y nosotros, pues, cuando la recibimos con todo el cariño del mundo, que no sabíamos qué es lo que hacer, y un hermano, pues, dijo que él iba a donar el ostensorio, el lugar donde se iba a venerar a la reliquia. Entonces, es una preciosidad, es un ostensorio al estilo viril, sacramental, ¿no? Pero donde se alberga la reliquia, que es en plata de ley y tiene toda la simbología de la orden, que está coronada con una cruz, con la cruz trinitaria, tiene unos grilletes, tiene un ancla, porque nuestra Virgen pues es de vocación es esperanza, que es una vocación de las vocaciones que están muy insertas en la orden por el padre San Simón de Rojas, ¿no? Y entonces, pues nosotros tenemos nuestra reliquia, la tenemos en estos momentos puesta en la Casa Hermandad, que está convertida en oratorio, y allí están la imagen del Señor, la imagen de la Virgen, y normalmente la reliquia está a los pies del Señor. El Señor está con el sagrario a los pies, y por encima del sagrario y a los pies de la imagen del Señor
la reliquia de San Juan de Mata. Y luego toda la repercusión social que tienen las hermandades, todo lo que organizaron, el pontifical, la ceremonia, todo lo que movieron, publicidad, que se enteró Sevilla entera. Si es que a mi gente de Algeciras me vinieron aquí a decirme, padre mía lo que han montado en Dos Hermanas, a ver si traemos una reliquia de San Juan de Mata a Algeciras. Digo, no, si aquí ya la tenemos, gracias a Dios. Pero ellos montaron tal pontifical, tal celebración, tal... Pues es que tú dices, pues mira qué forma de extender el carisma trinitario, de hablar de San Juan de Mata en la sociedad. Pues. Bueno, ahora tenemos otro momento, otra etapa dentro de la hermandad. Hemos pasado, creo que he visto por ahí que está Rocío, que hasta ahora también ha sido hermana mayor de la hermandad, porque el martes fueron las elecciones. Ya tenemos un hermano mayor electo, que es Manuel Muñoz Espejo. Y bueno, pues Rocío también ha vivido hemos vivido esta etapa complicada, ¿no? Que ha sido la etapa de la pandemia, pero bueno, estamos saliendo ya definitivamente de este momento y ahora pues una nueva etapa donde ya tenemos que ir pues convirtiéndonos en adultos del carisma trinitario. Ya está bien aquella parte ya pasó, aquel momento, y ahora tenemos que ir edificando poco a poco, porque es el gran tesoro que ahora mismo tiene la hermandad, ¿no? Y es un tesoro, es una semilla recién sembrada y que, bueno, nos miramos, por supuesto, en las hermandades que tienen una gran tradición trinitaria históricamente. Hay hermandades dentro de la confraternidad que tienen siglos de historia y de tradición. Nosotros no, nosotros tenemos, es una hermandad que va buscando el siglo de historia, pero sí es verdad, es que ahora mismo en Dos Hermanas, en tan poco espacio de tiempo, el mundo cofrade ya conoce la Hermandad del Cautivo, porque nos hemos encargado de ello, que es una hermandad trinitaria. De hecho, se le incorporó el título de trinitaria a la hermandad, y la hermandad es sacramental, y desde ese momento, desde el pontifical del 2014, la hermandad es real y trinitaria, hermandad del Santísimo Sacramento. Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Esperanza. Y lo llevamos a gala, el trinitarismo. Por ejemplo, el año pasado, pues se estrenaron los maniqueteros del Paso del Señor, que van flanqueando el Paso del Señor, las 4 maniquetas, vestidos con el hábito trinitario. La hermandad viste con otra túnica completamente distinta, pero la imagen del Señor, que además en el paso, en el frente del paso, pues va a la reliquia de San Juan de Mata, el Domingo de Ramos, y por delante pues lleva una gran cartela con una imagen, un alto relieve de la Santísima Trinidad. La hermandad está poniéndolo todo de forma estética. Estamos poniendo todo lo que podamos poner de nuestra parte para que la gente nos reconozca como hermandad trinitaria. Pero ahora, como bien decía hace un momento, tenemos que tomar otros caminos y ese es el gran reto que tenemos en los próximos años, ¿no? Así que... ¿Alguna pregunta? Se acaba no sé de ir. si Rocío está por ahí, está también Dani, creo que he visto a Dani, que es el hermano mayor del Cautivo de Huelva, que ha sido un gran anfitrión y que ha sido un encuentro maravilloso donde hemos estado estupendamente acogidos, una ciudad que bueno, que ya muchos la conoceréis y otros, unos de haber vivido allí en el tiempo estival, y otros pues que la conozcan de oídas pero bueno, Huelva nos ha acogido estupendamente, el alcalde ha estado pendiente de nosotros, el hermano mayor con su junta de gobierno nos hizo estar en casa, comimos muy bien, ¿verdad, Sergio? El obispo, ahí hace también sinodalidad, hemos caminado juntos con la sociedad y con la iglesia de Huelva, sí. Y tuvimos la suerte de poder vivir una procesión extraordinaria que hubo también, de una hermandad que, bueno, coincidió y vivimos un momento también muy bonito porque vimos un palio por la calle. Entonces, lo hemos tenido todo. La verdad es que se pueden sentir satisfechos porque han organizado un encuentro maravilloso. Está por ahí Dani. Dani, di algo. Mira, y preguntas. Mira, aquí tenemos al nuevo presidente de la confraternidad también. Hombre, ¿está por ahí Eduardo? Hola, buenas tardes. Me acabo de incorporar porque venía de viaje y acabo de llegar
al hotel. Y te he escuchado muy, muy poquito tiempo, pero nada, como conozco ya bien tu hermandad, tu historia, y nada, encantado de escucharnos otra vez todos. Hace muy Como poquito decía, tiempo Eduardo está implicado activamente en la Asamblea Intertrinitaria de abril. Enhorabuena, Eduardo, que es que yo no te pude felicitar en directo porque no pude participar en el encuentro, pero enhorabuena, buena. Gracias, yo lo que espero es que cada vez seamos más en la confraternidad, tanto los que entran como los que se van. Eduardo fue también hermano mayor en su momento de el Medinaceli de San Fernando. También ha vivido esa experiencia. Y Oye, ahora ¿alguna pregunta de los demás? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Apreciación? ¿Pregunta? Sí, yo tengo una pregunta y es que me tiene que decir el protocolo que siguió para conseguir la reliquia de San Juan de Mata. No sé si es que se fue a Roma o a Salamanca, entró en la iglesia por la noche, porque Eduardo, eso es difícil, ¿eh? Mira, Eduardo, ser presidente ya es un pasito. ¿No? He tomado nota. Es la reliquia difícil de conseguir. Es difícil porque, claro, de San Juan de Mata, pues ahí nos lo decía el padre Pedro Aliaga, ¿no? Que hay muy poquito, Y bueno, pues esto era algo que bueno, que él pudo encontrar, es muy difícil, pero bueno, ya está. Yo creo que ahí todas las hermandades pues tendrían que tener, aunque sea una cosa ínfima, pero es muy gratificante y es algo que es muy profundo, ¿eh? Cuando estamos con la... Ahora nosotros, ahora con la obra, queremos hacer una hornacina porque, de hecho, don Carlos, nuestro director espiritual, quiere que la reliquia esté en un lugar un poquito más entronizada, protegido. claro. Exactamente. Y además queremos hacer queremos poner un cuadro de San Juan de Mata, queremos que haya siempre allí pues unas estampitas donde hable de su vida. De alguna forma lo que queremos es dar a conocer el carisma trinitario y la vida de nuestros santos, ¿no? Que es la responsabilidad que tenemos, ¿no? De alguna forma. Pero bueno, ya en off ya te explicaré qué es lo que tienes que hacer. No, eso no se puede dividir, esa la que tiene. No. Yo, Fernando, te tengo mucho aprecio, pero esa es de la Hermandad del Cautivo de Dos Hermanas. Hombre, pero nada, si eso, eso se puede hacer algo. Bueno, ya hablamos. En fin. Bueno, pues eso es más o menos como nosotros vivimos el carisma y vivimos en hermandad y en unidad en la parroquia, ¿no? Rocío también puede perfectamente hacer alguna valoración de lo que ha sido la vida de la hermandad estos últimos 40 años en la parroquia, ¿no? Verás, eso no, ahora mismo es que la parroquia y la hermandad es un grupo más de la parroquia y todo el mundo está perfectamente inserto. Es algo, es una simbiosis total, ¿no? Ahora mismo. Y bueno, pues la verdad es que nos enriquecemos mucho por ambas partes, ¿no? Porque la hermandad enriquece mucho la devoción en las personas de la parroquia. De hecho, ahora muchísimas personas que eso llevamos un año en que las imágenes, que no tenemos parroquia, las imágenes están en la casa hermandad allí con ese pequeño oratorio, pues mucha gente dice cuánto echan de menos las imágenes, ¿no? Que no se habían dado cuenta cuánto echaban de menos las imágenes y poder rezar con ellas, ¿no? Y hombre, eso es bonito también, ¿no? Porque muchas veces se ve a la hermandad como que estorba, ¿no? Que da mucha lata, ¿no? Que ocupan los sitios, y ahora mismo pues estamos en un punto en que, bueno, pues que efectivamente, ¿no? Con la obra
los feligreses echan de menos a las imágenes, ¿no? Y echan de menos estar allí, ¿no? Y bueno, también hemos tenido muchísima suerte porque durante casi 30 años hemos tenido al mismo párroco y después pues ahora llevamos 10 con el actual, que igualmente pues son dos personas de una gran sinodalidad, ¿no? De hacer las cosas juntos, de todo el mundo tiene cabida y tienen la misma validez, desde el que limpia hasta que en este caso yo que soy la hermana mayor hasta el párroco, ¿no? Todo el mundo tiene la misma validez y se intenta ir adelante juntos, ¿no? Y entonces, pues, es muy importante, ¿no? Y después, bueno, pues, por ejemplo, el título de trinitaria de la hermandad ya se pidió cuando, bueno, pues cuando ese 75 aniversario, y aunque había sido reconocido por la diócesis, ¿no? Con el nombre, pero no estaba en el registro de entidades religiosas. Y bueno, pues ya ha sido reconocido por el registro de entidades religiosas y ella hizo escritura de constitución con el nombre que actualmente tiene, que es Real y Trinitaria Hermandad, ¿no? Y está recogido ya tanto en el registro de entidades religiosas como en la escritura de poder de la hermandad, ¿no? Yo es que creo que evidentemente, y lo creemos todos, ¿no? Que San Juan de Mata fue muy listo, claro. Él recibió la inspiración del Espíritu Santo y desde los primeros momentos dijo, pégate a las cofradías, que las cofradías tienen un potencial importante, ¿no? Y yo creo que las cofradías han venido demostrando desde hace muchísimos siglos lo importante que son para la iglesia, porque somos parte de la iglesia, claro, ¿sí? Somos parte de la iglesia. En muchos momentos de dificultad de la iglesia, los cofrades han defendido la fe en los momentos de dificultad. Y esto, pues, evidentemente, es algo que tenemos que poner en valor, ¿no? Y bueno, que hay dificultades en la convivencia, como en toda la familia. En mi casa también hay dificultades en la convivencia, en la casa del vecino. ¿Cómo no va a haber dificultades de convivencia en una parroquia? Claro que la hay. Pero siempre hay buena predisposición y siempre, pues, al final se pone en valor lo positivo de todas las partes, ¿no? Y todo merece la pena. Siempre, yo creo que merece la pena, ¿no? Merece la pena en la convivencia, merece la pena estos momentos en los que compartimos cada uno desde un punto distinto de vista, cada uno vive y ve la fe desde su óptica y evidentemente pues ahí donde está la grandeza, ¿no? En la diversidad, porque si no esto sería muy aburrido, sería todo muy monótono, ¿no? Es importante que existan distintos carismas. ¿Cuántos carismas tiene la iglesia, ¿no? ¿Cuántas formas de vivir la fe? Pues el mundo de las hermandades pues es otra forma de vivir la fe. Y además no tiene que ser muy mala porque hay muchísimos cofrades. Yo creo que es importante que sepamos que somos importantes para la vida diaria de la iglesia, ¿no? Juan Carlos, sí. Soy David. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Mira, oye, desde la Pastoral Juvenil Vocacional de la provincia os tenemos que dar muchas gracias a la Junta de Cofradías. También está por aquí Eduardo, me parece, y algunas personas más. Rocío ha hablado también. Estaba Dani también de Huelva. Sí, por todo lo que estáis pudiendo hacer para hacer conectar a la gente de las cofradías, a la gente joven especialmente, con todo lo que es la familia trinitaria y la pastoral juvenil vocacional. Para nosotros fue una alegría muy grande el que chavales de las cofradías hayan participado en el campo de trabajo que tuvimos este verano en Algeciras, en la cárcel y en la casa de Prolibertas, y luego también en el Camino de Santiago. La verdad es que es una forma que yo creo que está llegándonos mucho y que está haciéndonos ver que se pueden hacer muchas cosas conjuntamente, que hay una relación muy buena y que además
que las cofradías, aparte de demandar a la orden en algunas cosas asistencia y sentido de pertenencia, también lo que nos aportáis a vosotros de cantera juvenil y de posibilidad para llegar a muchas personas, porque a veces en los grupos parroquiales tenemos muy poquita gente y sin embargo en las cofradías hay mucha. Y eso yo creo que es algo que os tenemos que agradecer muy desde la orden, el podernos hacer llegar a mucha gente joven. Bueno, vivimos una experiencia muy bonita en este anterior encuentro, ¿no? Y la cantidad de jóvenes que asistieron y el día tan bonito que echamos allí todos juntos en Sevilla, ¿no? Yo Una creo preciosidad. que fue muy bonito, muy gratificante, y ese es el camino, ¿no? Ese es el camino, tenemos que seguir por ahí. Está claro que si no hubiera salido bien, pues hubiéramos tenido que reconsiderar todo lo que se propuso y todo lo que se llevó a cabo. Pero como aquello salió muy bien, pues yo creo que ese es el camino, ¿no? Y las hermandades están para eso. Las hermandades tienen que ser una herramienta formidable para la Iglesia, en todos los sentidos. Qué bueno, qué bueno. Pues de verdad me alegro mucho de haber participado en este rato, en esta presentación que habéis hecho y en esta formación de la sinodalidad, desde el mundo también visto desde el mundo de las cofradías, porque yo creo que a todos nos anima a seguir construyendo y a seguir valorándonos. Yo quería darles las gracias y me alegro mucho de la forma en la que han manifestado cómo las hermandades y las cofradías desempeñan un papel fundamental en la Iglesia. Y quería preguntarle, cuando ha mencionado antes Sergio, los alejados de la Iglesia, ¿cómo ven ustedes los de las hermandades y cofradías el papel que desempeñan en acercar a la Iglesia a esos alejados? Y si conocen algunos casos en particular de personas que estaban ya alejadas de la Iglesia y justamente la cofradía ha sido el enlace para atraerlos, o no sé, el campo magnético para atraerlos hacia la Iglesia. Mire, yo soy del norte y en el norte no hay esta sensibilidad hacia las cofradías, ¿eh? Y a mí me apuntaron en mi familia y pertenezco a una cofradía, pero desde luego yo no vivo la sensibilidad que ustedes viven. Por eso algunas veces se puede contemplar como un teatro, un folclore, una actuación. Y bueno, creo que esa imagen, no sé, no da realmente, no es fiel, no es fidedigna de lo que ustedes son. Entonces, a mí me sorprende porque, claro, como necesitan, voy a decirlo así, se necesita la presencia de una imagen, pues hasta qué punto esa imagen materializa o esa imagen incrementa la espiritualidad. Porque a veces con tanta fiesta o tanto folclore, tanta atracción, tanto ambiente turístico, parece que nos alejamos del auténtico sentido que tiene todo esto, que no es así, ¿eh? No lo creo así. Entonces, yo quería preguntarle por, no sé, esa doble visión o dualidad de, por un lado, cómo las cofradías pueden acercar de nuevo a esos alejados a la Iglesia y cómo también ese folclore o ese teatro o como podemos verlo, digo los del norte, o los que nos podamos o se puedan acercar como turismo, por así decirlo, a las procesiones y todas estas manifestaciones que son muy loables, cómo eso también puede restar espiritualidad. Y perdón por alargarme tanto. Y muchísimas gracias, muchas gracias. Nada. Ascensión, ¿no? ¿Ascensión? Sí. Sí, le hablo desde Salamanca, desde el laicado de Salamanca. Bueno, pues mira, no estamos demasiado lejos. Ahí por la Ruta de la Plata estamos a un ratito. Un ratito, sí, eso. Gracias. Mira, yo te puedo decir, claro, si hablamos desde el punto de vista de lo que vemos en el momento determinado de lo que es la propia Semana Santa, de los desfiles procesionales, de lo que se ve por la tele, de lo que vemos ahora en los vídeos de YouTube,
que puedes ver, todo lo que te puedes cansar de ver. Todo eso, evidentemente, es la plasticidad de la manifestación externa. Evidentemente, también hay que tener en cuenta, bueno, que ya sabemos cómo somos un poquito la gente del sur, ¿no? Somos en este aspecto, pues nos gusta hacerlo todo muy plástico, muy estético, muy... Pero a mí me gustaría que también se supiera qué movimiento existe antes de esa procesión, durante un año entero. Durante un año entero. Las obras asistenciales que tienen cada una de las hermandades, los cultos internos, donde, por ejemplo, yo te hablo de mi hermandad, ¿no? Mi hermandad tiene 3 titulares, que son el Santísimo Sacramento, Nuestro Padre Jesús Cautivo, María Santísima de la Esperanza. Cada titular tiene su momento y tiene sus cultos, a los que acuden, en unos casos más y en otros casos menos, los hermanos y las hermanas de la hermandad. Y donde de alguna forma celebramos el día grande de la hermandad, porque el día grande de la hermandad no es la salida procesional, claro, estas cosas no se saben fuera. El día grande de la hermandad es el día de la función principal de instituto, donde todos acudimos a hacer la pública y notoria protestación de fe. Y todas las hermandades tienen un septenario, un quinario, y esos septenarios y esos quinarios y esos triduos se llenan de gente con un sentido claro, que van con su fe y con una fe de verdad, no una fe de plástico. Claro, después está todo lo que rodea el mundo de las hermandades y pues yo no te puedo quitar ni un poco de razón. Lo que sí te diría es que a lo mejor ya has venido en alguna ocasión, y si no has venido, que vengas a conocer las hermandades, porque no es lo mismo lo que tú ves desde fuera y lo que te cuentan que lo que puedas vivir aquí interiormente. Yo me podría cansar de contarte experiencias muy fuertes, desde el punto de vista de la fe, que yo he podido vivir antes, durante tantos años, como he sido miembro de Junta de Gobierno, después como hermano mayor y ahora como un hermano más, Tapi. Y te puedo asegurar que cuando conoces esto profundamente, el sentido que le puedas dar con profundidad al mundo de las hermandades y al porqué de las hermandades, cambia completamente. Ascensión, yo soy actualmente la hermana mayor, pero no hace mucho, hará unos 15 años, yo podría ser de tu misma opinión. No hace tanto, ¿vale? Hace unos 15 años yo pues me parecía un poco eso, ¿no? Yo era de la parroquia y bueno, pues yo ni siquiera era hermana de la hermandad, ¿no? Y he descubierto en esto, es una de las cosas que Dios me ha dado la gracia de conocer, ¿no? En el mundo cofrade, ¿no? Que él se dirige a cada persona según la necesidad de cada persona, ¿no? Y cuando cuando Jesús hablaba y predicaba, lo hacía en parábolas, porque no todo el mundo podía llegar a entender aquello que él decía, ¿no? Igual ocurre con las imágenes, ¿no? Hay muchas personas que no han sido aún capaces de llegar a Dios a través de ningún otro medio, pero que sí lo hace a través de las imágenes. Y yo te puedo asegurar que, como dice Juan Carlos, hemos vivido realmente experiencias de fe muy grandes, de personas realmente de conversiones, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? A través de esa plasticidad, ¿no? Que a los que, te digo, no hace tanto de mí, ¿no? Era unos 15 años de yo pensar así como eso, ¿no? ¿Y para qué? Y esto es muy bonito hacia afuera, pero después hacia adentro, ¿no? Y he descubierto que no, que Dios me ha hecho vivir esta experiencia precisamente para cambiar esa opinión o para ver las cosas desde otro prisma, ¿no? Porque Él se manifiesta de manera muy grande a través de, te digo, no solo de la procesión, sino de esa persona que está en una enfermedad y que va a rezar ante las imágenes, ¿no? Y de verdad, de verdaderas conversiones, ¿no? Y bueno, es Él
el que utiliza sus palabras y sus parábolas hacia las personas que se acercan a él. Pero nosotros decimos muchas veces, ¿no? Si no estuvieran las imágenes, lo mismo estas personas no se acercarían porque realmente son alejados. Es lo único que los acerca a Dios. Y bueno, pues todo ese pasito que se da hacia Dios, pues convierte también el alma, ¿no? Dios habla y de verdad que yo a lo largo de este periodo lo he podido comprobar fehacientemente. Hay muchísimas personas de estos que consideramos alejados que si no fuera a través de las imágenes nunca hubieran pisado una iglesia, jamás. Y la pisan porque van a acercarse y a rezar a sus titulares. Y es una oportunidad también. Primero que tenemos los cristianos para acercarnos a estas personas y después que tiene Dios para poder hablarles, porque si no, no podría hacerlo. Muchas gracias, Rocío, pero yo no estaba para nada dudando de la espiritualidad de hermandades ni cofrades, sino simplemente estaba planteándoles y además haciendo hincapié en el hecho de que justamente a través de hermandades y de cofradías, los alejados de los que hablaba Sergio podían ser perfectamente acercados. Y me alegra su intervención y le doy las gracias porque yo quería saber de esas personas, ¿no?, que ustedes conocen desde cerca por participar en las cofradías, que justamente han estado alejados y a través de la cofradía se han acercado. Sí, verás que yo en ningún caso te digo que yo hace 15 años hubiera pensado así, sino que es decirte que sí, que es real, que esos alejados se acercan de verdad. Te